Una tormenta atraviesa la noche como cuchillas de hielo, cubriendo de blanco la carretera desierta. El viento aúlla tan fuerte que se traga cualquier palabra. Solo el sonido de la propia respiración resuena en el pecho. De repente, en medio de la oscuridad, Lucas pisa el freno. Algo pequeño se mueve entre los montones de nieve. Un leve gemido corta el silencio, un grito de rescate casi extinguido por el viento, como el alma de alguien que se queda solo. Los faros revelan un pequeño cachorro tembloroso, medio enterrado. Sus ojos de perro brillan de miedo y esperanza al mismo tiempo. En ese momento, el corazón paternal de Lucas comprende. Si no se detiene ahora, este pequeño héroe de hielo no verá la luz del amanecer. Lucas era enfermero de rescate, un hombre con el corazón abatido, pero lleno de una fe serena. Tras perder a su madre el invierno pasado, empezó a conducir solo por las carreteras después de su turno, buscando paz en el silencio. La tormenta de esa noche parecía reflejar su propia alma, fría, pesada, llena de recuerdos que aún le arrancaban lágrimas. Cuando vio al cachorro, algo despertó en su interior, una antigua vocación por proteger a quienes no tenían voz. Cargaba al pequeño en brazos, sintiendo su frágil cuerpo y su débil aliento contra su pelaje. Era tan ligero que parecía nieve acumulada. Lucas lo llevó a casa, lo calentó con toallas y le ofreció leche tibia. El perro lo miró fijamente, como si pudiera ver su alma herida. Esa mirada creó un vínculo inmediato, algo inusual, como si un destino invisible los hubiera unido esa noche. El cachorro se llamó Ventisca porque emergió de la tormenta como un pequeño milagro. Con el paso de los días creció rapidísimo, más fuerte, más alerta y más leal que cualquier perro común. Lucas sintió que había algo diferente en el animal, la forma en que percibía el peligro antes que nadie, la forma en que se quedaba quieto, escuchando sonidos que nadie más podía oír. Aún así, Ventisca era puro amor y lealtad para su nuevo dueño. Una noche, mientras Lucas organizaba sus materiales de trabajo, Blizzard se inquietó. Caminaba de un lado a otro, gruñendo suavemente, como si percibiera algo más allá de las paredes de la casa. Lucas intentó calmarlo, pero el perro no se relajaba. La luz parpadeó, el silencio se volvió denso y el aire pareció cambiar. Allí comenzó un misterio que nunca imaginó que enfrentaría. Esa misma noche, Blizzard se quedó de pie ante la puerta como una estatua, con la mirada fija en la oscuridad del exterior. Su respiración agitada sugería que algo allí no encajaba en el silencio habitual. Lucas sintió que se le encogía el corazón, como si el perro intentara advertirle. El viento traía un sonido lejano, casi un lamento. Blizzard ladró con firmeza, como un héroe llamando al deber. Era solo el principio. Lucas abrió la puerta y la tormenta cortó el aire como una navaja. Blizzard avanzó unos pasos, olfateando el suelo con urgencia. El enfermero iluminó los alrededores con su linterna, pero solo vio nieve y sombras. El perro, sin embargo, parecía ver más allá, algo que ningún humano podía percibir esa noche. El corazón de Lucas latía con fuerza entre el miedo y la fe. ¿Qué intentaba mostrarle Blizzard? De repente, la ventisca se detuvo ante unas extrañas marcas en la nieve. Parecían huellas, pero no eran de ningún perro conocido. El cachorro adulto ladró suavemente, como si hablara con sus propios instintos. Lucas se arrodilló para observar más de cerca, y un escalofrío le recorrió el alma. El rastro se adentraba en el bosque, sumiéndose en la oscuridad absoluta. Era imposible ignorarlo. Ventisca tiró con fuerza de la correa, guiada por algo que Lucas no entendía. El viento traía un olor metálico, casi imperceptible, pero suficiente para inquietar al perro.
Con cada paso, el silencio parecía aplastar el mundo que lo rodeaba. Lucas sintió que no solo seguía al cachorro, se adentraba en algo más grande, algo que cambiaría su destino. Un misterio se estaba gestando. En medio del sendero, Blizzard aguzó el oído y permaneció inmóvil. Su mirada recorrió el vacío, firme, casi humana. Lucas susurró el nombre del perro, pero ni siquiera parpadeó. La tensión llenó el aire, cada respiración sonaba como un chasquido. Entonces surgió un sonido, débil, apagado, como un grito lejano. Blizzard avanzó, decidido. Lucas lo siguió, aún sin saber qué encontraría. A medida que avanzaban, la nieve se hacía más profunda. Ventisca cavó con urgencia, como si el tiempo se agotara. Lucas ayudó, y pronto encontró un trozo de tela azul congelada. Su corazón se detuvo un instante. Ventisca ladró, repitiendo la advertencia. Algo, o alguien, estaba enterrado allí. La esperanza y el miedo se mezclaron como una tormenta. Lucas apartó más nieve y vio un objeto pequeño y brillante, un colgante infantil con forma de estrella. Ventisca aulló, un sonido lastimero pero lleno de poder. Siguió escarbando, como si conociera al alma perdida que buscaba. Lucas sintió lágrimas cálidas a pesar del frío. ¿Qué intentaba salvar Ventisca? ¿Y por qué esa señal parecía tan urgente? De repente, Ventisca dejó de cavar y miró a la derecha, como si algo invisible se hubiera movido entre los árboles. Lucas no vio nada, pero sintió que el aire cambiaba. La linterna parpadeó. El perro gruñó suavemente, en una postura de absoluta protección. La tormenta rugía sobre ellos, pero ese silencio entre los árboles era más aterrador que cualquier viento. Algo los observaba. Lucas intentó retirarse, pero Blizzard avanzó, decidido. Impulsó el aire con el pecho, como un soldado al frente. La enfermera lo siguió, incluso con el corazón en un caos. La nieve crujió bajo sus pasos, y el sonido pareció resonar demasiado fuerte. Lucas se preguntó si estaba entrando en peligro, o si Blizzard estaba a punto de revelar un milagro oculto. De repente, Blizzard se detuvo ante un árbol caído. Olfateó el tronco, lo rodeó y luego ladró con fuerza, llamando a Lucas. Al iluminar la parte inferior, Lucas vio marcas profundas, como arañazos desesperados. El corazón de la enfermera se encogió. Esto no era obra de un animal salvaje. Era la señal de alguien que intentaba sobrevivir, y Blizzard lo supo antes que cualquier pista. El perro empezó a cavar cerca de la base del árbol más rápido que antes. Lucas se arrodilló, sintiendo el hielo rozar sus dedos. Con cada movimiento parecía surgir un sonido apagado, débil, pero presente. ¿Un gemido? ¿Una voz? Ventisca ladró en respuesta como animando a quienquiera que estuviera allí abajo. Su heroísmo iluminó esa oscuridad con pequeñas chispas de esperanza. Cuando Lucas apartó la última capa de nieve, apareció un estrecho agujero. La linterna tembló en su mano, revelando un par de ojos aterrorizados en su interior. Una niña, pequeña, acurrucada, con los labios morados. Blizzard intentó entrar, apretando su cuerpo contra la tierra helada. Lucas sintió que se le cortaba la respiración. ¿Cómo había sobrevivido esa niña tanto tiempo? ¿Y cómo la había encontrado Blizzard? Lucas intentó alcanzar a la niña, pero el espacio era demasiado estrecho. Ventisca se tumbó en el suelo, metiendo el hocico en el agujero y emitiendo pequeños sonidos para calmarla. El perro parecía transmitirle calidez y fe con el alma. La niña extendió la mano y le tocó el hocico. La tormenta rugía a su alrededor, pero en ese contacto había paz. Lucas tendría que actuar rápido. Con manos temblorosas, Lucas comenzó a despejar el espacio a su alrededor. Blizzard permaneció a su lado, inmóvil, protegiendo a la niña con todo su amor y lealtad. Cuando por fin logró abrirse paso, Lucas la sacó, sintiendo su cuerpo ligero, casi sin vida.
Blizzard le lamió la cara, intentando mantenerla despierta. Pero algo era extraño, muy extraño. La niña no estaba sola. Detrás de ella, en el fondo del agujero, Lucas vio algo más grande, una sombra que se movía lentamente. Ventisca gruñó, tensa. No era un animal común, ni un adulto. Sus ojos brillantes reflejaban la luz de la linterna de una forma que hizo que Lucas retrocediera. El niño lloró y abrazó al perro con fuerza. Ventisca ladró, colocándose entre Lucas y la sombra. Algo terrible yacía abajo, algo que había presentido desde el principio. Ventisca mantenía el cuerpo tenso, con la mirada fija en la oscuridad del agujero, como si reconociera esa presencia. Lucas sintió que se le helaba el corazón cuando la sombra volvió a moverse. El perro dio un paso al frente, gruñendo bajo y firme, como un héroe dispuesto a proteger a la niña a cualquier precio. La pequeña se aferró a su pelaje con fuerza, respirando con dificultad. El viento aullaba, pero allí, en ese pequeño círculo de luz, el miedo tenía un sonido propio. Lucas respiró hondo e iluminó el agujero con más intensidad. La sombra se alejó, revelando solo una parte del cuerpo, cubierta de un denso pelaje gris. La cabeza era demasiado grande para pertenecer a un perro común. Blizzard no retrocedió. En cambio, se inclinó hacia adelante para proteger a la niña. La enfermera se dio cuenta de que no se enfrentaban a un agresor, sino a algo herido, algo que buscaba ayuda. Aún así, la tensión era casi insoportable. La criatura volvió a moverse y la niña gritó, emitiendo palabras casi inaudibles. Ventisca respondió con un ladrido más suave, como pidiendo calma. Lucas notó el detalle que faltaba. Había sangre en la nieve. La sombra no era amenazante, sino suplicante. La enfermera sintió una punzada de conciencia. Ese ser estaba atrapado, con frío y herido. Pero, ¿cuál era su naturaleza? ¿Era peligroso o simplemente un superviviente de la tormenta? Ventisca dio un paso al frente, rompiendo el silencio con un suave gemido. Parecía llamar a la criatura en la oscuridad, invitándola a salir. La luz de la linterna se reflejó en una fina cadena atada a la pata de la criatura. Lucas tragó saliva con dificultad. Eso lo explicaba todo. Alguien la capturó. Alguien la lastimó y huyó hasta allí. La niña no se escondía por casualidad. La criatura la protegía. La enfermera sintió que la tensión se transformaba en compasión. La criatura finalmente levantó la cabeza, revelando unos ojos profundos, llenos de miedo y agotamiento. No era un monstruo, era una loba adulta, delgada y herida, cuyo pecho subía y bajaba con respiraciones irregulares. Ventisca ladró de forma diferente, casi con respeto. Lucas comprendió. El cachorro que había rescatado no era un perro doméstico, era un lobezno. La verdad lo golpeó como una tormenta. Había creado algo salvaje. La loba levantó su pata herida, mostrando la cadena apretada que aún le sujetaba parte del tobillo. Ventisca se acercó lentamente, sin miedo. La loba le extendió la mano, como pidiendo perdón por haberla dejado sola. Lucas comprendió que allí no había peligro, había familia, madre y cachorro, separados por la tormenta, unidos por el instinto. La nodriza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué destino los había unido? Era hora de actuar, pero el dilema pesaba profundamente en el corazón de Lucas. Liberar a la loba podría ponerlo en peligro, pero mantenerla cautiva significaría firmar una sentencia cruel. Ventisca lo miró con una mirada llena de luz y expectación. Lucas comprendió la petición. La lealtad de ese perro, o casi perro, lo guiaba. La fe en la bondad lo impulsaba. Sabía lo que debía hacer, incluso sin garantías. Lucas se acercó lentamente a la loba, mostrando sus manos abiertas. Ventisca caminaba a su lado, transmitiendo calma.
La loba gruñó suavemente, más por dolor que por amenaza. La loba lloró, llamando a su madre con voz frágil. Cuando Lucas tocó la cadena helada, la loba cerró los ojos, como si entregara su destino a aquel desconocido. El nodriza sintió el peso de la decisión. ¿Los salvaría o los condenaría a todos? Tiró de la cadena con cuidado, intentando encontrar el punto de sujeción. Ventisca ladró una vez, como indicando el punto exacto. La linterna reflejó un pequeño candado atado a una raíz congelada. Por eso la loba no podía salir. Lucas respiró hondo, luchando contra el frío que le roía los dedos. El metal era rígido, pero cedió lentamente. Cuando finalmente se rompió, la loba dejó escapar un sonido que pareció un suspiro de alivio. Ventisca retrocedió, dejando espacio para que la loba emergiera. Salió lentamente, protegiendo a la niña con su cuerpo delgado y tembloroso. Lucas se dio cuenta de que no había agresión, solo miedo e instinto maternal. La tormenta pareció amainar en ese momento, como si la naturaleza misma reconociera el milagro que estaba ocurriendo. El enfermero sabía que necesitaba llevarlos a un lugar seguro antes de que el frío se cobrara víctimas. Mientras regresaban por el sendero, Blizzard mantenía la delantera, olfateando el camino con precisión. La loba los seguía de cerca, llevándola en su hocico cada vez que tropezaba. Lucas observaba todo con pesar. ¿Cómo podía un cachorro, rescatado de una tormenta, comprender tanto, proteger tanto, arriesgar tanto? Esto era más que instinto, era amor, era lealtad, era el destino en forma de pelaje y aliento. Sin embargo, algo seguía inquietando a Lucas. ¿Cómo había acabado ese niño allí? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Y quién encadenaría a una loba? Mientras avanzaban, Ventisca se detuvo de repente. El perro olfateó el aire, gruñó y se colocó frente al grupo. Lucas se quedó paralizado. Las preguntas tenían respuesta, y la respuesta estaba justo ahí delante, oculta entre las sombras del bosque. Ventisca avanzaba lentamente, con el cuerpo en tensión. La loba se acurrucó junto a la niña, protegiéndola una vez más. Lucas aferró la linterna con fuerza, iluminando el sendero. Huellas humanas emergieron en la nieve, grandes, recientes. El enfermero sintió un nudo en el estómago. La tormenta no era el único peligro esa noche. Alguien había regresado para reclamar lo que creía suyo. El perro ladró con fuerza, llamando la atención de Lucas. La enfermera oyó un ruido metálico más adelante. Pasos, quizá armas. La loba se alejó de la niña, encogiéndose como si temiera volver a ver a su captor. Lucas la sostenía en brazos, sintiendo su peso ligero y frágil. La tensión estaba llegando a su punto máximo. La tormenta rugía, pero el verdadero peligro estaba a punto de emerger de la oscuridad. Ventisca lanzó un último ladrido, firme, fuerte, lleno de alma. Era una advertencia y una promesa. La noche aún traería la verdad, y no sería fácil. Pero Lucas tenía algo de su lado que nadie más tenía. Un héroe nacido de la tormenta, guiado por su corazón, protegido por una lealtad salvaje. Y estaba listo para enfrentar cualquier oscuridad que se le cruzara en el camino. Ventisca avanzaba por el sendero, agachado, con cada paso medido con precisión. La tormenta había amainado, pero la oscuridad parecía más densa, como si algo los observara desde lejos. Lucas abrazó a la niña con fuerza, sintiendo cada respiración entrecortada por el agotamiento. La loba caminaba a su lado, gruñendo suavemente, reconociendo el olor que la había herido. La tensión era tan densa que el aire apenas circulaba. Algo estaba a punto de surgir. Cuando el sendero se abrió a un estrecho claro, Blizzard se detuvo bruscamente. El perro levantó el hocico, olfateó el viento y ladró una vez. Corto, seco, firme.
Lucas sintió que se le aceleraba el corazón. Era la forma en que Blizzard le indicaba que alguien estaba allí. La tenue luz de la linterna iluminó huellas profundas, marcadas por botas pesadas. La loba retrocedió, temblando. La chica hundió el rostro en el hombro de Lucas. El peligro era real y cercano. Un crujido resonó entre los árboles. Ventisca se giró al instante, gruñendo con fiereza, con todo su cuerpo preparado para proteger. Lucas encendió su linterna y vio la silueta de un hombre emerger de la oscuridad, alto, con ropas gruesas, respirando con dificultad en el aire frío. Llevaba una cuerda y un bastón de contención. Su voz, grave y agresiva, rompió el silencio. La loba gimió. La enfermera comprendió. Era el cazador. El hombre dio 2 pasos hacia adelante, ignorando la silenciosa súplica de Blizzard para que se detuviera. Su mirada se fijó en la loba y luego en el niño. Sonrió, una sonrisa que no encajaba con el ambiente. Dijo que la loba era valiosa, que cachorros como esos traían dinero. Lucas sintió que le hervía la sangre. Blizzard estaba frente a ellos con el pecho inflado y la mirada ardiente. El héroe estaba listo para luchar. Lucas sostuvo la linterna con firmeza, intentando ganar tiempo, intentando hacer vacilar al hombre. Pero el cazador no se acobardó. Levantó la vara disuasoria y dio un paso amenazador. Ventisca ladró tan fuerte que resonó por el bosque, rompiendo el silencio y llenando el aire de urgencia. La loba empujó a la chica hacia atrás con el hocico, protegiéndola. El instinto familiar brilló en esa tenue luz. El hombre intentó intimidar a Lucas, diciendo que nadie vendría a ayudar con esa tormenta. Pero Blizzard no esperó ni una palabra más. Cargó hacia adelante como un rayo contra la oscuridad. El cazador alzó su bastón, pero el perro lo esquivó, aprovechando la nieve como impulso. El impacto fue inevitable. Blizzard le golpeó la pierna, haciéndole tambalear. El sonido resonó por el claro. La tormenta parecía estar observando. Lucas aprovechó el momento y corrió hacia un árbol caído, colocando al niño detrás. La loba permaneció a su lado, creando un escudo viviente. Blizzard volvió a gruñir, con el cuerpo tenso como el acero. El hombre se levantó, furioso, y sacó algo de su bolsillo. Un tranquilizante. Lucas sintió un nudo en el estómago. Blizzard ladró, como diciendo que no permitiría que ese destino le sobreviniera. Pero el peligro aumentaba. El cazador apuntó a la loba. Ventisca se abalanzó sobre él antes de que pudiera apretar el gatillo, derribándolo de nuevo. El arma cayó a la nieve, deslizándose hasta los pies de Lucas. La enfermera la apartó con el pie, respirando con dificultad. La chica lloró, aferrándose a la loba. Ventisca gruñó con una fuerza que Lucas jamás había visto. El amor transformado en valentía. El hombre, cada vez más desesperado, recuperó el palo e intentó golpear a Ventisca. El perro lo esquivó a centímetros y el metal cortó el aire con un silbido gélido. Ventisca se interpuso entonces entre el cazador y la loba, como un guardián del alma de esa pequeña familia. Lucas oía los latidos de su propio corazón. La tormenta rugía arriba, pero abajo era Ventisca quien dominaba la noche. El cazador tropezó en la nieve blanda, casi cayendo. Ventisca aprovechó y se abalanzó sobre él, derribándolo una vez más. Lucas corrió hacia él y logró inmovilizar el brazo del hombre. El enfermero, que había pasado años salvando vidas, ahora necesitaba evitar que una vida fuera destruida. Respiraba agitadamente, su cuerpo temblaba, pero su fe en la bondad lo guiaba. Ventisca mantuvo la mirada firme. Cuando el cazador intentó liberarse, Ventisca se acercó y ladró a escasos centímetros de su rostro. El hombre se quedó paralizado. No era un ladrido de furia, sino una advertencia, un límite infranqueable. La loba, detrás de Lucas, se acercó lentamente, demostrando que no tenía miedo. La loba le acarició suavemente el pelaje, como para decirle que todo estaría bien.
Era la improbable unión de dos familias, la humana y la salvaje. Lucas gritó pidiendo ayuda, pero sabía que nadie lo oiría. La tormenta arreciaba de nuevo. El cazador se dio cuenta de que había perdido la ventaja. Sus ojos se llenaron de odio, pero también de miedo. Ventisca permaneció inmóvil, como una estatua viviente de coraje. El enfermero con mano firme ató al hombre con su propia cuerda. El destino había cambiado de manos. La justicia comenzaba allí. Con el peligro inicial contenido, Lucas corrió hacia la niña para revisar sus signos vitales. El frío amenazaba su vida. La loba se acercó, lamiendo la cara de su hija, gimiendo de preocupación. Ventisca se acostó junto a la niña, ofreciéndole calor con su propio cuerpo. Lucas sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La bondad allí era más grande que cualquier oscuridad. El perro, el cachorro, el lobezno. Era un milagro viviente. Lucas cargó a la niña en brazos y salió del bosque, con Blizzard a la cabeza. La loba lo seguía de cerca, aunque exhausta. El cazador, atado, se quedó atrás, pero Lucas marcaría su ubicación más tarde. La tormenta amainó como si abriera paso a ese pequeño grupo de supervivientes. Blizzard miraba hacia atrás de vez en cuando, asegurándose de que nada se acercara. Su lealtad iluminaba el camino. Al llegar a la carretera, aparecieron las luces lejanas de un coche patrulla. Lucas casi se desplomó de alivio. La policía, llamada por los vecinos que oyeron los ladridos en el viento, se acercó con urgencia. Blizzard permaneció junto a Lucas, firme, como para decirle que el peligro aún no había pasado. Pero ahora había una verdadera esperanza, una luz después de tanta oscuridad. La familia estaba casi a salvo. La loba mantenía la cabeza agachada, temerosa de los humanos. Blizzard le tocó el hocico, transmitiendo calma. La niña extendió la mano y tocó la cabeza de su madre, trayendo una paz inesperada. La policía salió del coche, confundida por la escena. Lucas lo explicó todo rápidamente, aún sin aliento. La historia parecía imposible, hasta que vieron a Blizzard proteger a la loba como una verdadera heroína. La policía concluyó que el lobo necesitaba atención veterinaria inmediata. Lucas insistió en que la madre y el cachorro permanecieran juntos. Blizzard permaneció a su lado, como un guardián decidido. La niña sujetó la mano de Lucas con fuerza, como si él fuera el único que pudiera protegerla. Fue una escena de amor improbable, de esperanza nacida del hielo, de fe nacida del instinto. Mientras la policía se llevaba al cazador, Blizzard se acercó a Lucas y le acarició la pierna con el hocico. La enfermera interpretó ese gesto como un gracias. La tormenta finalmente amainó. Lucas miró al perro que había rescatado, siendo un simple cachorro, y vio en él a un héroe salvaje, guiado por un alma ancestral, por un corazón que conocía la luz incluso en la oscuridad más profunda. La niña fue colocada dentro del vehículo, abrigada con mantas. La loba fue acomodada cuidadosamente, aún temblando, pero a salvo. Blizzard subió a su lado, como si ese fuera su lugar, entre los dos, protegiendo, amando, siendo el puente entre los mundos. Lucas entró último, con el corazón lleno de gratitud y agotamiento. Otro milagro había nacido en esa noche helada. El vehículo continuó por el camino, dejando atrás el bosque que había albergado tanto dolor y revelación. Ventisca recostó la cabeza en el regazo de la niña, ofreciéndole paz. El lobo descansó a su lado, finalmente tranquilo. Lucas observó la escena con lágrimas silenciosas. El perro que creció demasiado rápido, el cachorro que surgió de la tormenta, había cumplido su destino, había salvado a una familia y había salvado su propio corazón herido. El vehículo avanzaba lentamente por el camino nevado, mientras el calor del interior disipaba el peligro que los rodeaba. Ventisca mantenía la cabeza en el regazo de la niña, ofreciéndole calor y paz, sin pedir nada a cambio.
La loba observaba cada movimiento, aún asustada, pero a salvo en presencia del perro que la había guiado. Lucas monitoreaba sus constantes vitales con el corazón más tranquilo. Por primera vez esa noche, la esperanza era real. En el hospital rural de urgencias, el equipo se apresuró a consolar a la niña y al lobo. Blizzard permaneció en la puerta, vigilante, como un guardián silencioso. Lucas observaba todo atentamente, con discretas lágrimas de cansancio y gratitud. La niña le apretó la mano, confiando en la enfermera como si fuera de la familia. El perro seguía a cada enfermera con la mirada, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. Era una luz brillante en ese pasillo frío. La pata de la loba estaba gravemente inflamada y parte de la cadena le había causado una herida profunda. Los veterinarios trabajaban con cuidado, mientras Blizzard permanecía cerca, a veces tumbado cerca de la puerta, para no perderse ningún sonido. Su presencia parecía tranquilizar a madre e hija. Lucas sintió el peso emocional de aquella escena, comprendiendo que el instinto de la perra era puro amor, no salvajismo. Cuando la pequeña despertó del todo, la primera palabra que pronunció fue el nombre que había inventado para él: Bliss. Lucas sonrió, sintiendo su corazón reconfortado por esa inocencia. La loba se acercó a su cama, rozando al pequeño con el hocico, una expresión de eterna gratitud en su alma. Blizzard levantó la pata hasta el borde de la cama, como prometiendo proteger a esa familia para siempre. La paz llenó la habitación. La policía, investigando al cazador capturado, descubrió que formaba parte de una red de caza furtiva de fauna silvestre. La loba y su cachorro habían escapado por poco. Lucas escuchaba en silencio, respirando con dificultad. Blizzard estaba a su lado, como si comprendiera la gravedad de la revelación. La tormenta había sido solo una parte del peligro. El verdadero terror residía en la oscuridad de la humanidad. Pero ahora todo estaba al descubierto. Las autoridades locales empezaron a tratar a Blizzard como un héroe. La policía tomó fotos discretamente, sorprendida por el comportamiento protector del perro. Pero para Lucas, el mayor impacto lo tuvo justo delante. La niña salvada, la loba reunida con su hija, la verdad revelada. Blizzard simplemente meneó la cola, como si nada. Para él proteger era natural, era el destino. Se llamó a un refugio de vida silvestre para evaluar al lobo y planificar su reintegración a la naturaleza. El veterinario a cargo quedó impresionado con Blizzard. Le explicó a Lucas que los cachorros de lobo criados en un entorno humano rara vez conservaban un instinto protector tan fuerte. Algo en el cachorro se había moldeado con amor y lealtad. El enfermero sintió lágrimas en los ojos. El cachorro que rescató tenía más fe en su corazón que muchos humanos. La niña, ahora abrigada y medicada, no soltaba a Blizzard. Se aferraba a su pelaje, como si el perro fuera el hilo que la unía a la vida. La loba observaba con calma, comprendiendo que su cachorro había encontrado un segundo hogar, aunque salvaje, aunque diferente. Lucas observaba la escena con el corazón lleno, sintiendo que algo cambiaba en su interior. Su propio corazón, antes perdido en la oscuridad del dolor, encontró la luz. El refugio les informó que el lobo, tras ser curado, tendría que ser reintegrado al bosque. Lucas se sentía dividido. No quería separar a Blizzard de su madre, pero el veterinario le aseguró que Blizzard, al haber crecido lejos de la manada, ya no era completamente salvaje. Su corazón ahora era mitad bosque, mitad familia humana. Lucas sabía que este destino era único y que debía respetar el camino del perro. El día de su despedida, la loba miró a Lucas con una expresión profunda, casi humana. Ventisca se acercó lentamente a su madre, rozando su hocico con el suyo. Fue un momento conmovedor, silencioso y eterno. La niña lloró, abrazando a Ventisca por detrás.
La loba rozó el rostro de su hija con el hocico, como prometiéndole regresar en la brisa del bosque. La naturaleza habló allí sin palabras. Los guardias liberaron a la loba en el límite del bosque. Caminó unos metros, se detuvo, se giró y aulló. Un sonido lleno de esperanza, amor y despedida. Ventisca respondió con un ladrido firme, un «estaré bien». Lucas respiró hondo, sintiendo la fuerza de ese momento traspasarle el alma. La loba desapareció entre los árboles, libre de nuevo. La tormenta que había traído dolor también había traído un nuevo viaje. Blizzard permaneció junto a Lucas cuando regresaron al hospital. La niña le sonrió. Sus labios recobraron el color. El perro recostó la cabeza en su cama y por primera vez cerró los ojos en un profundo descanso. Lucas comprendió que la paz finalmente había llegado para todos. La suave luz de la mañana se filtraba por las ventanas, desterrando cualquier recuerdo de la oscuridad. Era el comienzo de una nueva vida. Días después, la historia se viralizó en el pequeño pueblo. Llamaron a Blizzard el perro que enfrentó la tormenta. Lucas sabía que la verdad era más profunda. No solo enfrentó la tormenta, sanó a una familia rota, salvó a un niño, liberó a una madre y encendió una luz en el corazón de un hombre que vivió en silencio. Fue un milagro construido con cada respiración. La niña, que no tenía familiares cercanos, quedó bajo el cuidado temporal de los servicios sociales. Lucas la visitaba todos los días, trayendo a Blizzard. El perro hacía reír a la niña, infundiéndole esperanza con cada encuentro. El personal del refugio vio a la loba varias veces, siempre observando desde lejos, como si velara en silencio por su hija. El vínculo entre ellos jamás se rompería. Lucas decidió iniciar el proceso de adopción. La presencia de la niña llenó un vacío que ni siquiera sabía que aún tenía. Blizzard parecía aprobar cada uno de sus movimientos. Nunca se separó de ella. El alma de la enfermera, previamente extinguida por el dolor, encontró una nueva llama. La tormenta que lo arrasó todo también le devolvió lo que más necesitaba, una familia. Con el tiempo, Blizzard se hizo más fuerte y más alerta. Iba a trabajar con Lucas, ayudaba en los rescates y advertía de los peligros antes de que nadie más lo notara. Era como si hubiera nacido para proteger. La chica siempre caminaba a su lado, tocándole las orejas con cariño. El trío caminaba junto, iluminado por algo más grande que el destino, algo que solo crea el amor verdadero. Meses después, la policía llamó a Lucas para agradecerle oficialmente. Blizzard recibió una medalla simbólica por su valentía. No entendió el gesto humano, pero meneó la cola con humildad. La niña aplaudió y Lucas sonrió con el corazón abierto. La luz de ese evento pareció sellar una historia que aún tendría muchos capítulos. Blizzard no era solo un héroe, ahora era parte de la ciudad. El bosque seguía vivo y a veces, durante los paseos, Blizzard se detenía a contemplar los árboles como recordando a su madre. La niña le tomaba la pata y le decía que nunca estaría solo. El perro se acercaba y apoyaba la cabeza en ella, transmitiéndole esa paz única que solo los animales puros pueden dar. Era un intercambio de almas, construyendo una familia más grande que cualquier linaje. Lucas los observó a ambos y sintió el peso del milagro. La tormenta había creado un vínculo inquebrantable. La loba, en su mundo salvaje, y Blizzard, ahora entre dos mundos, demostraron el poder de la lealtad y la fe en la bondad. El nodriza respiró hondo, sintiendo que estaba exactamente donde debía estar. El niño, el perro y él formaron un hogar que nunca imaginó poder construir. Ventisca, junto a la cama de la niña cada noche, observaba la ventana como si conversara con algo invisible. Quizá su madre, quizá el bosque, quizá el destino mismo. Lucas cerró la puerta en silencio,
sabiendo que esta paz solo existía porque Ventisca había elegido amar. La tormenta se había llevado el miedo, pero había dejado el amor en su lugar. Era el equilibrio perfecto entre la naturaleza y el alma. La casa permanecía en silencio aquella noche apacible, iluminada únicamente por la tenue luz que se filtraba por la ventana. Ventisca se recostó junto a la chica, como siempre, respirando plácidamente, libre del peso de la tormenta que una vez lo había traído al mundo humano. Lucas los observaba a ambos, sintiendo finalmente su corazón en paz. La loba, en algún lugar del bosque, seguramente contemplaba la misma luna, y en ese reflejo plateado estaba la certeza de que el amor crea caminos imposibles. Lucas se sentó en el sofá, con el alma más ligera que en muchos años. La niña dormía a salvo, y Blizzard la cuidaba con esa mezcla de perro y alma salvaje que lo hacía único. Todo en ese viaje, el miedo, la oscuridad, el rescate, el milagro, tenía un significado. Nada había sido casualidad. Cada aliento de esa fría noche guió a Lucas a ese lugar donde la familia renació, donde la esperanza volvió a la vida. Ventisca levantó la cabeza, como si percibiera algo en el aire. Quizás era solo el viento, quizás el recuerdo de su madre en el bosque, pero algo en su mirada le decía que la paz ya era permanente. Había encontrado un hogar, un propósito, el amor. La tormenta lo había moldeado, pero fue su corazón el que eligió su camino. Lucas sonrió, comprendiendo. A los héroes no los moldea el miedo, sino la fe que llevan dentro. Y así, entre la luna, el bosque y el calor de la habitación, la historia encontró su descanso. El lobo es libre, la niña está salvada, Lucas renacido, y Blizzard, no solo un perro, no solo un cachorro de lobo, pero el héroe que trajo luz a un mundo que era demasiado oscuro. A veces los milagros no caen del cielo, vienen de la nieve, temblando, pidiendo refugio. Si esta historia te conmovió, deja uno en los comentarios.